Sexto domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 14 de febrero del 2021. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. En el primer punto meditamos. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres puedes purificarme». En la lectura del Evangelio vemos cómo se comporta Jesús ante un leproso. Se conmueve, extiende la mano, lo toca y lo cura. Y esto en un momento en el que estábamos convencidos de que tocar a un leproso significaba entregarse a cierto contagio, a la contaminación. Significaba volverse inmundo con los inmundos y también excluirse del culto a Dios. La actitud aparentemente despiadada de la ley de Moisés está inspirada por la preocupación por la santidad de Dios y de su pueblo. Nada impuro y corrupto puede contaminar esta santidad. Todo lo relacionado con la muerte debe mantenerse alejado del Dios de la vida, y la lepra es por excelencia corrupción, impureza, principio de descomposición y muerte. Se trata de un concepto de santidad que tiene como elemento esencial la pureza externa y ritual. Antes de la enérgica reacción de los profetas, esa es más una cuestión de higiene que de conciencia. Jesús cambia precisamente esta concepción de santidad y pureza, devolviendo estas cosas a su verdadera raíz, que es la intención del hombre. No lo que el hombre toca, no lo que entra en él, no las manos sucias manchan al hombre, sino lo que el hombre piensa, lo que sale de su corazón. Señor Jesús, solo tú puedes sanarnos de la lepra del pecado y hacernos limpios, sanos y salvos. Danos la gracia de hacer nuestras confesiones sacramentales y de vivir con un verdadero espíritu penitencial, de reparar el pecado cometido con un corazón arrepentido y humillado, confiado en la misericordia infinita del Padre. En el segundo punto meditamos. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida, la lepra desapareció y quedó purificado. Cuando históricamente ocurrió el episodio relatado en el Evangelio de hoy, todo lo que los discípulos entendieron fue que Jesús era un taumaturgo. El episodio se enmarca en una intensa actividad curativa realizada por Jesús, o que era el Mesías, ya que la curación de los leprosos era uno de los signos del advenimiento de la era mesiánica. Lo que más les impresionó fue, en todo caso, la popularidad que surgió en torno a Jesús. Ya no puede entrar públicamente a una ciudad. Tanto es el entusiasmo de la multitud, a pesar de su esfuerzo por mantener su secreto mesiánico entre la multitud. Sin embargo, cuando más tarde, después de la muerte y resurrección de Jesús, el evangelista Marcos escribió este relato, la comunidad pudo leer una enseñanza más profunda y espiritual. Esto también se puede ver desde la ubicación del episodio. En el Evangelio de Marcos se sitúa entre una serie de episodios que hablan del poder curativo de Jesús y el episodio del paralítico, donde se habla del perdón de los pecados concedido por Jesús. Esta enseñanza espiritual y universal está contenida en esas dos líneas. Por un lado, el hombre que grita a Cristo: «Si quieres puedes curarme», y por el otro, Jesús respondiendo al hombre: «Lo quiero, queda purificado». Espíritu Santo, danos un horror y un profundo rechazo del pecado e infunde en nosotros el espíritu de santidad para reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Que la alegría de vivir en tu amistad nos lleve siempre a servir a todos en la caridad de Cristo. En el tercer punto meditamos. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas a nadie nada, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos,
y acudían a él de todas partes. En este nivel, lo sucedido ya no concierne solo a un cierto leproso que un día en un distrito de Galilea se encontró con Jesús, sino que se refiere a toda la Iglesia y nos involucra a todos. Somos o debemos ser ese leproso que clama a Jesús: si quieres puedes curarme. ¿Por qué? ¿Somos también nosotros leprosos, inmundos, necesitados de curación? De lo que el Evangelio de hoy quiere persuadirnos es precisamente de esta dura y desagradable verdad. Para los hombres del Antiguo Testamento y de la época de Jesús, la lepra estaba íntimamente ligada a la idea del pecado. Se la consideraba casi su proyección exterior, signo y consecuencia. ¿Qué puede hacer la ley contra el pecado? Nada, dice San Pablo. Solo puede revelarlo y reconocerlo, pero no puede quitarlo. Por eso, la ley mosaica se limitó a culpar al leproso, a sacarlo de la comunidad y ya está. En la parábola del buen samaritano, la ley mosaica está simbolizada por el levita que pasa junto al moribundo en el camino que va de Jerusalén a Jericó. Lo ve y pasa de largo. Pero Jesús supera la ley con la misericordia. La ley fue dada por Moisés, pero por Cristo vino la gracia. Cura la lepra, es decir, perdona los pecados y sana al hombre. Es el buen samaritano que no pasa junto al herido, sino que se detiene, se compadece de él, lo carga en su caballo y lo cuida. Es otra cosa muy distinta. Jesús también es hoy este buen samaritano, también es hoy el que dice: lo quiero, que sanes. Esto lo vivió la primera comunidad que nos transmitió la historia de hoy. Jesús salva del mal y salva asumiendo todas nuestras debilidades y sufrimientos. A veces también salva del mal físico y de la muerte, y lo hace porque sabemos que es capaz de salvarnos de ese mal más profundo y radical de todos, que es el pecado. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y fue a su casa. Pero hay una parte esencial del pasaje del Evangelio que hasta ahora ha permanecido fuera de nuestra atención. Ese hombre fue a Jesús, se arrodilló ante él, gritó: si quieres puedes curarme. Quizás había muchos leprosos escondidos en el vecindario, pero se avergonzaban de mostrarse. Venció la vergüenza y el miedo inveterado de quebrantar una ley, aunque fuera injusta. Sabía que todo el mundo le habría señalado como pecador, porque la lepra era, se decía, sinónimo y consecuencia del pecado. Por tanto, fue como si viniera a revelar su pecado a todos, haciendo una especie de confesión pública. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, dirá Jesús un día, pero ninguno de ellos fue sanado excepto Naamán el sirio. Fue sanado porque lo pidió, porque se puso en camino y creyó en el poder del Señor, porque se humilló aceptando ir a lavarse en el Jordán. El significado de todos estos gestos lo revela Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, cuando dice que se acercó a su padre, se arrojó a sus pies y gritó: Padre, he pecado. A estas alturas hemos entendido lo que nos pide el Evangelio de hoy: reconocernos como pecadores, confesar nuestros pecados, pedirle a Jesús que nos sane y nos purifique. Purifícame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Reconozco mi pecado, lo que es malo a tus ojos yo lo he hecho, dice el Salmo 50. Son palabras que durante casi 3000 años, desde el día en el que el rey David cometió su enorme pecado, han servido para expresar este sentimiento genuinamente religioso y humano del hombre que se llama arrepentimiento. Tenemos que superar hoy un obstáculo grave para repetir esas palabras con la sinceridad de David. La cultura moderna trata de decirnos que está mal reconocernos como pecadores, crear complejos de culpa, que debemos dejar de golpearnos el pecho,
que lo que llamamos pecado cuando se trata de sexo es solo tabú, son solo condicionamientos e inhibiciones cargados desde la infancia, que no debemos acudir a Jesús, sino en todo caso al psicoanalista, o expresar nuestras ansiedades en una de esas cartas al director que se leen en las revistas semanales, especialmente para mujeres. Ante el pecado ya no temblamos, porque a veces los cristianos también nos amontonamos maliciosamente como si se tratara de un niño con quien bromear. Y de hecho esta conciencia de la penitencia, especialmente de la sacramental, ha caído espantosamente en el olvido. ¿Qué hacer? Ciertamente no hay que culpar a la cultura moderna ni al psicoanálisis, que cuando es serio, y muy a menudo lamentablemente no lo es, tiene un papel importante que desempeñar para ayudar a los hombres de una época con una psicología retorcida y enferma como la nuestra. En cambio, debemos redescubrir el auténtico significado bíblico de la conciencia del pecado y la petición de perdón. Estas cosas forman parte de la psicología más sana del hombre, nada más falso que el superhombre que es incapaz de admitir y cometer el menor error. El hombre fuerte, consciente y honesto sabe que es verdaderamente un pecador, que está equivocado, que necesita ser perdonado. Sabe que es propio del hombre cometer errores. El hombre que hace esto está en la verdad, no en la mentira. Nadie excluye que en este campo pueda haber neurosis, pero se manifiestan con características muy distintas a las de una autocrítica valiente y a la fuerza para pedir perdón, a la capacidad de levantarse y empezar de nuevo. Estas cosas son exactamente lo contrario de lo que se entiende por neurosis o actitud blanda. Ante Dios nunca estaremos en la verdad si no estamos allí con el reconocimiento de nuestros pecados. Al orgulloso, al fariseo, lo mantiene a distancia, lo deja en sus pecados. He venido a salvar a los pecadores, dice la aclamación antes del Evangelio, es decir, a los que se consideran tales. Por tanto, redescubramos la alegría de ir a Dios para decirle humildemente: Padre, he pecado. Si quieres, puedes curarme. Demos sentido a lo que decimos al comienzo de la misa: hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Le confieso a Dios que he pecado mucho, y en la comunión: Señor, no soy digno. Sin embargo, este reconocimiento por sí solo no siempre es suficiente. Jesús le dijo a ese leproso: ve, preséntate al sacerdote. Si sabemos escuchar bien su voz, es posible que hoy nos diga a alguno de nosotros: ve, preséntate al sacerdote. En palabras sencillas y habituales, confiésate, reconcíliate con Dios a través de la Iglesia. Pasemos de esta escucha de la palabra de Cristo a la celebración de esa Eucaristía con un pensamiento. Hemos oído hablar de la expulsión del leproso fuera del campamento. Bueno, Jesús fue ese leproso para nosotros. Fue realmente expulsado del campamento. Cubierto de heridas y lleno de sufrimientos, ha sido quitado de en medio de los hombres. Él tomó sobre sí nuestra lepra, es decir, nuestros pecados, y la sanó. Por eso ahora puede curar a todos los que se acercan a Él con fe, habiéndose convertido en el médico de las almas y los cuerpos. Su Eucaristía que ahora recibimos es la medicina de la inmortalidad, que nos libera de la corrupción. María, Madre de los enfermos, gracias por darnos a Jesús nuestro Salvador, gracias por ser la Madre de la Iglesia, que nos da los sacramentos que nos regeneran y nos elevan. Danos la gracia de estar disponibles para dejarnos sanar por Él, para anunciar a todos el Evangelio por medio de las obras que la misericordia divina obra en nosotros y por nosotros. Amén.